El ingeniero Lisandro Macarrulla es el ministro de la presidencia, está aquí con nosotros y por supuesto agradezco al ministro que haya aceptado esta invitación. Muchos días que no nos veíamos en el ring, así es que agradezco sinceramente esta oportunidad. Ministro, ¿cómo anda todo? Bien, y yo te agradezco a ti la invitación. ¿Cómo no? Tú últimamente nada más invitabas a gente importante, entonces me había desplazado a mí de Ajá, tu ajá, nómina. ajá, Sí. qué humilde, está bien. Bueno, ¿cómo se ve la vida? Yo creo que la última vez que conversamos fue desde la posición de la presidencia del CONEP, hace muchos días de eso, y entonces, ¿cómo se ve la vida cuando uno pues puede hacer críticas a las políticas públicas y a todas esas cosas para que todo marche y mejore bien? En el sector privado uno hace los ajustes que tiene que hacer, pero en el sector público hay cosas que obviamente también se tienen que hacer, pero no es lo mismo ni es igual. ¿Qué es lo que ha visto de diferencia a una persona que fue presidente de la Asociación de Industrias, presidente del CONEP y que ahora es el ministro de la presidencia? Bueno, son escenarios totalmente diferentes. La verdad que desde el sector privado y sobre todo ejerciendo el sindicalismo empresarial, que es a lo que tú te refieres, nosotros éramos muy críticos de las políticas públicas, de muchas de las decisiones del gobierno de turno. Me tocó varios gobiernos teniendo presidencias en instituciones empresariales. Y la verdad que ahora uno es el protagonista de eso. Así. Uno entiende muchas cosas que desde fuera no se entendían. El rol ahora es tratar de construir las políticas públicas para que se logren los objetivos que uno entiende que le favorecen al país. En ese sentido me siento muy complacido porque el hecho de ser protagonista y asumir la responsabilidad para implementar las mejoras que yo venía abogando desde el sector privado, eso como que me da una satisfacción particular. O sea, ya no solamente es un rol de crítica y un observador externo, ya yo estoy involucrado y lo he aceptado con mucha responsabilidad. Me siento sumamente cómodo trabajando con el equipo del presidente Luis Abinader. Formé parte durante 3 años, prácticamente 3 años, un poco menos, previo a las elecciones de su equipo que estaba estructurando su plan de gobierno. Él me honró nombrándome presidente de su gabinete presidencial, que entre otras cosas formuló todo el programa de gobierno que hoy se está ejecutando. O sea que yo vengo siendo un arquitecto de lo que estamos implementando hoy, junto con un gran equipo que acompañó al presidente Luis Abinader en ese proceso. Como no, que justo 10 años y en medio de, sin quizás la peor catástrofe que conoce la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, recibir un país, estoy hablando por los efectos de la pandemia, al margen de otros cuestionamientos que haya, en términos económicos y en términos pues, epidemiológicos, muy golpeado. Eso ha implicado, pues, insisto, a 10 meses, ha implicado volcar quizá todas esas energías que se tenían para implementar el programa de gobierno y sobre todo para entonces dedicarse a manejar crisis, que es lo que han hecho en estos 10 meses. Hemos tratado de llevar paralelo con las limitaciones impuestas por el escenario que tú acabas de describir, pero hemos tratado de llevar paralelamente los programas que habíamos ofertado en la campaña a la sociedad con el manejo de la crisis. Obviamente, no es lo mismo si no hubiese existido la crisis. Nosotros hemos, con lo limitado de los recursos y con la atención que ha necesitado de toda la estructura del gobierno enfrentar la crisis, nosotros hoy podemos mostrar que hemos cumplido con la mayoría de nuestros programas y de nuestras proyecciones que teníamos del ejercicio del gobierno. Tú te pones a ver los proyectos de inversión que habíamos diseñado
para apalancar el desarrollo de regiones muy deprimidas como Pedernales, por ejemplo. El desarrollo del proyecto de Bahía de las Águilas. ¿Y se está trabajando? Sí, señor. Precisamente ayer tuvimos una reunión en el Palacio Nacional con 16 empresarios hoteleros de lo más grande del mundo, manifestando su vocación para invertir en Pedernales. Pero no solamente estamos hablando de los hoteles, se está diseñando el plan de desarrollo de Pedernales como una parte importante de la iniciativa de ese proyecto. O sea, ese proyecto no va a ser un proyecto aislado, no va a ser un polo turístico al margen del desarrollo de la comunidad. O sea, todo eso se está integrando. Para que tú tengas una idea, solamente con lo que llamamos capital humano, estamos trabajando para diseñar los programas de formación y desarrollo para que se puedan incorporar a los servicios turísticos que se van a demandar en esa región. Se está gestionando la extensión de una universidad privada católica para que se instale en Pedernales. Se está haciendo la infraestructura vial para la conectividad de Pedernales y el destino turístico de Bahía de las Águilas con otras comunidades. Y también se está trabajando en todo lo que es la seguridad ciudadana y el plan regulatorio del desarrollo de la provincia. O sea, todo eso va marchando bien y va a ser dentro del marco de una alianza público-privada, porque una de las limitaciones que tenemos, producto de la crisis, es la falta de capital para invertir. Y eso se está logrando bajo esquemas de alianza público-privada y está dando muy buen resultado. Si nos vamos a otra zona deprimida, que también ofrecimos un proyecto ambicioso, que es Montecristi, Manzanillo y el puerto de Manzanillo, ya se está haciendo la licitación para instalar la planta de 800 y pico de megas, con una acogida en el mercado de capitales del sector eléctrico internacional importantísima por el apetito de inversión que hay. Se consiguió el financiamiento del BID para reconstruir el puerto. Estamos abriendo una licitación para unos astilleros y todo eso también se está acompañando ya de la formación de recursos humanos jóvenes en la provincia para que puedan ir a prestar sus servicios como técnicos y como profesionales. Se están desarrollando proyectos de infraestructura también en el entorno de Montecristi y Manzanillo. Perdón, ahí va a funcionar también una alianza público-privada. Así es. Varias alianzas público-privadas. Sí, por ejemplo, la generación proyectos eléctrica, ya eso va a ser una inversión totalmente privada, donde viene la alianza es que el Estado firma un contrato de abastecimiento para las EDES, pero la inversión es 100% privada y va a ser una planta, son dos plantas gemelas y van a ser más grandes que las dos Catalinas, van a producir 800 y pico de megas, sin el Estado invertir un centavo y a gas natural. Se implica mejor precio para... Es decir, mucho mejor precio y mucho menos contaminación. Ya hoy en día tú no consigues financiamiento ni apetito de inversión para plantas de carbón. Eso ya prácticamente no existe. Y así tú comienzas a analizar lo que estamos haciendo. Estaba todo... Hay una provincia que me interesa porque fueron y me gustó la reacción del presidente y me gustaría saber si más allá de esa reacción no se ha vuelto a hacer ¿Cuál de ellas? San Juan de la Maguana. Ah, no, pero ahí, eso, yo te voy a invitar a que tú vayas conmigo. Yo soy de ahí desde nacimiento. No, pero por eso es que te quiero invitar, porque te vi un interés muy particular. Sí. Yo pensé dos cosas. O está enamorado allá, o no, eres de allá, y como ya tú no estás en eso, pensé que era que había nacido allá. Entonces, no, yo quiero que tú me acompañes. Y vamos okay, con el listado de lo que ofrecimos. Si mal no recuerdo, en ese Consejo de Ministros que hicimos en San Juan de la Maguana, ofrecimos alrededor de 5.000 millones en inversión, en diferentes planes. Había
planes que tenían que ver con agua, con agricultura, con infraestructura y una serie de deficiencias que lamentablemente son muy marcadas en esa provincia. Bueno, se declaró en emergencia la provincia. Y se declaró en emergencia por una serie de indicadores que se analizaron en el Consejo de Ministros, que daba pena como San Juan de la Maguana, después de ser lo que era, y el Granero del Sur y demás, llegó y fue disminuyendo su calidad de vida, todo ese capital social que tenía, los recursos, las oportunidades y demás, a un nivel en que hubo que declararlo de emergencia. Yo te voy a acompañar y vamos a ir propuesta por propuesta en lo que se está haciendo en materia de salud. Voy a ir con mi camarógrafo. No, usted va a hacer su trabajo. Yo sé que usted no es fácil, pero yo acepto el desafío. Está bien. Y te digo por qué aceptamos el desafío. Porque en cada sitio que hemos desarrollado un Consejo de Ministros y que hemos hecho una serie de ofertas que han surgido de las necesidades que nos manifiestan los representantes de la sociedad, porque esos consejos de ministros son ampliados y por eso vamos allá. Ahí hay una representación de diferentes sectores y de políticos de la oposición y de todo. Ahí se crea una dinámica bastante interesante porque interactuamos con los representantes de la sociedad, no importa el partido a que pertenezca. La pregunta siempre es si los cuartos, para bueno, ofrecer lo que tantas pasa cosas. es que nosotros, por ejemplo, yo te hablé de San Juan de la Maguana, si mal no recuerdo es alrededor de 5.000 millones de pesos. Tú te pones a ver, 5.000 millones de pesos es menos de 100 millones de dólares. Y aquí solamente la denuncia que se hizo recientemente en la compra de unos medidores se produjo en una sola compra un ahorro de 19 millones de dólares. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Los ahorros que estamos logrando, haciendo el Estado más eficiente, más transparente y menos corrupto, lo estamos aplicando para resolver las necesidades fundamentales de provincias que tradicionalmente habían sido abandonadas. Y te voy a decir por qué habían sido abandonadas. Aquí nadie hablaba de un proyecto en Pedernales. Pedernales apenas tiene 12.000 votos, 12.000 votantes. No había interés político. Nosotros no estamos pensando en política, estamos pensando en impactar las regiones más pobres de este país. Si tú analizas lo que se llama la región Enriquillo, es la más pobre del país. Y nosotros hemos ido con proyectos específicos para revertir esa situación. Me gusta mucho ese comentario que tú has hecho, porque mucha gente está acostumbrada a ver a los políticos visitando la provincia, ofreciendo cosas y no cumpliendo. En nuestro caso, nosotros tenemos un plan de seguimiento y monitoreo de lo que el presidente oferta. Y en cualquier momento estamos dispuestos a pasar balance de cómo va el proceso de la implementación de lo ofertado. Y por eso, sin ningún temor y sin yo haber venido preparado para hablar de San Juan de la Maguana, me atrevo a aceptar tu desafío de la Cámara. ¿Cómo no? Sí, claro. Bueno, entonces, con respecto al tema del coronavirus, se han tenido que tomar algunas medidas restrictivas. La economía hasta abril, bueno, pues comenzó con un despegue espectacular, con buenas proyecciones. ¿No creen que las medidas que se han pues aplicado puedan frenar el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto? No, nosotros tenemos unas expectativas muy favorables para el resultado final en cuanto a crecimiento económico. No sé si has visto los organismos internacionales hablando de un crecimiento entre un 5 y un 8%. Y es muy probable que superemos el 8%. Claro, si la economía estuviera abierta totalmente y no tuviéramos las restricciones que tenemos hasta las 6 de la tarde, fuera mucho mayor. Pero ahí hay que buscar un equilibrio entre la parte de salud
y la parte de crecimiento económico. Y ahí viene la habilidad del estadista. Ahí es que Luis Abinader muestra sus condiciones de estadista. Y por eso el resultado que ha tenido ha sido exitoso en el manejo de la pandemia y ha sido exitoso en el manejo de la recuperación económica. Él ha aplicado los mecanismos adecuados en los momentos adecuados para salir bien en los dos aspectos. ¿No ha habido alguna vez privilegiar la economía por un poco, descuidarnos con el tema de la pandemia? No. Algunas críticas se han hecho en ese Bueno, sentido. siempre habrá críticas. Y yo te voy a decir la verdad, hasta pocas críticas hemos tenido. Manejar una crisis como esta. Hay países en que hay unos problemas sociales enormes, porque manejar crisis como esto no es fácil. Ahora, lo que distingue al estadista de un gobierno populista y que le gusta aprovechar la coyuntura es esa habilidad que tiene el presidente Luis Abinader para atender los verdaderos problemas del país con los mecanismos adecuados para que no se afecte el futuro y no pensar solamente en el próximo torneo electoral. Y vuelvo a los pueblos y las ciudades, las provincias de poco peso político, la frontera. El 911, que es un servicio que todos anhelamos tener en nuestras localidades, no está en la zona fronteriza hoy en día, porque no había interés de invertir en esa provincia, porque esa inversión política no redituaba, porque no hay votos. Nosotros estamos llevando el 911 a las 7 provincias fronterizas este año, pero ya el año pasado, con la crisis que encontramos el país de la pandemia, nosotros llevamos el 911 a 4 provincias: El Ceibo, Atomayor, San José de Ocoa y hay otra fronteriza, no recuerdo, bueno, y otra. Esas dos, no, era Atomayor, El Ceibo, San José de Ocoa, San José de Ocoa y otra que no recuerdo, 4, y Valverde Mau, esas 4 provincias. Y este año, antes de que termine, vamos a las 7 provincias fronterizas. Ha habido algunas críticas sobre algunas desidias de supuesta de gente que se quejan que no tiene el nivel de eficiencia al 911 o las cosas no son así. No, las cosas no son así y el 911 tiene una gran ventaja, que el 911 tiene una serie de indicadores que son patrones internacionales, como es un sistema que se aplica en todo el mundo y que nosotros llevamos aquí, que desmienten esa campaña que se hizo con interés puramente político. Como nosotros podemos mostrar grandes avances en el 911, además la preocupación que hemos tenido para cubrir el territorio nacional, independientemente de que eso nos represente voto o no, sino solamente pensando en la gente. Eso fue una forma de dañar la imagen de ese proyecto. Y no lo lograron porque la realidad se impone. Obviamente, con el tema de la pandemia, hay una serie de servicios de salud adicionales Que se han disparado. Correcto, y el 911 ha tenido una sobredemanda. Y si me llega una denuncia de ruido y una denuncia de una gente que se está muriendo por COVID, no es verdad que yo voy a mandar la unidad a atender el ruido. Mientras tanto, que todo el mundo baile su bachatica en lo que uno resuelve la emergencia. Entonces, ese es el tipo de cosas que a veces ocurren, que hemos controlado, pero ahí está todo monitoreado y grabado. Porque el sistema establece que desde que usted acciona el 911, todo lo que se hace ahí está grabado. La respuesta y la asistencia que se le da a usted, así como el requerimiento del servicio que hace el ciudadano. ¿Cómo no? Solicito el permiso del ministro de la Presidencia, el ingeniero Lisandro Macarrulla. Vamos a un corte y regresamos con la parte complementaria de la entrevista.
Continuamos con esta entrevista con el ministro de la Presidencia, el ingeniero Lisandro Mancarrulla. Hasta ahora ha ido todo en popa, todo bien y bueno, muy bien. ¿Y los precios? Porque la verdad es una cosa, a mí nadie me lo ha contado, ni he visto la denuncia. Yo voy al supermercado, yo voy a comprar y he notado la diferencia. Bueno, yo sé que ustedes han dado explicación de los precios de los commodities, de la materia prima y de todas esas cosas, el flete, todas estas cosas. Mientras tanto, hay una realidad y es un aumento considerable en los precios, sobre todo de los bienes y servicios que consume la población. Sobre todo de los bienes. Perdón, Realmente, de los bienes que sí, consume la población. sobre todo, Bienes de la sí, canasta sí, tú exacto. sabes que a nivel mundial ha habido una inflación de los commodities y muchas de las materias primas con lo que se producen los alimentos que come el pueblo dominicano son importadas. Por ejemplo, el pollo come maíz importado y ha tenido un incremento enorme, el pan, la harina. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho algunos programas puntuales para que esos productos básicos, por ejemplo, el pan de 5, como le llaman, el pan que vale 5 centavos, no ha subido. Se diseñó un subsidio específico para eso. Se ha tratado no congelar 100%, pero se ha tratado de amortizar el incremento del precio del pollo, de la carne de cerdo y de los huevos. No es que no ha subido. No ha subido lo que debió haber subido por efecto del incremento de los costos, producto de programas de subsidios del gobierno focalizados para esa clase. O sea que subsidios del gobierno han impedido Que mayor incremento de los precios de los así es, y alimentos. de la gasolina. El subsidio a la gasolina se ha incrementado para evitar que el efecto del aumento del petróleo se refleje en el precio final de los combustibles. Eso lo está manejando el Estado dominicano, el gobierno dominicano, con subsidios focalizados. Ahora, la sociedad tiene que entender que esto es coyuntural, ese incremento es coyuntural, y que nosotros debemos abocarnos, independientemente de que sea coyuntural o no, a mejorarle la calidad de vida al dominicano. Y hay que aumentar el salario, hay que empezar a trabajar en eso. Ya el presidente creó un escenario donde van a participar básicamente lo que le llamábamos antes El diálogo diálogo tripartito. tripartito, pero ya con una plataforma mucho más amplia y más representativa de cada uno de los sectores para tratar temas ya estructurales, como estamos hablando de salarios, de la ley de seguridad social, porque este país, y eso lo tenemos claro, y yo sé que tú en esa parte vas a coincidir conmigo, si este país quiere sostenibilidad, tiene que eliminar o disminuir, porque eso nunca se elimina, la exclusión. Aquí cada dominicano hay que darle mayores oportunidades para que se desarrolle, para que crezca, para que evolucione y mejore su calidad de vida. ¿Qué hemos hecho a pesar de las limitaciones que nos impone la crisis? Hemos incorporado adicionales más de 2 millones de dominicanos a la seguridad social. Hoy en día, 2 millones y pico más de dominicanos tienen seguro médico. Eso es una transformación de mucho impacto social. Vamos a trabajar, como anunció el presidente ayer, con el programa Supérate, a duplicar la ayuda social directa y vamos a incrementar 500,000 personas adicionales al plan. Eso es lo que estamos haciendo y ese compromiso lo estamos asumiendo porque estamos conscientes que vamos a contar con el apoyo del sector empresarial, del sector político, independientemente de cuál sea el partido, y del sector de los empleados, los sindicatos, porque va en beneficio de gran parte, de gran parte
de la masa que ellos representan. ¿Cómo no? Ministro, se habla, y vuelvo al tema de los precios, que es una preocupación. Se habla que inclusive hay incremento de los commodities, de las materias primas, del flete y todo eso, pero también se habla de especulación y de gente que quieren ganar más dinero aún en medio de la pandemia. Bueno, usted viene del sector privado. ¿Usted cree que hay gente que podrían prestarse a eso o sencillamente eso no ha sucedido? Mira, obviamente que hay gente que trata siempre de especular. Eso es difícil de controlar. Y hay historias recientes que demuestran que ni siquiera cuando existían las leyes de control de precios era posible controlarlo. Nosotros estamos trabajando directamente con cada sector y hemos encontrado mucha receptividad para que eso no ocurra. Pero de que va a ocurrir siempre que hay escasez, y hay escasez, no aquí, en toda parte del mundo, porque ha habido una explosión de la demanda en una economía que estaba cerrada, y eso no es un caso particular de República Dominicana. Pero ¿qué está pasando aquí? Nosotros nos preocupamos de, por ejemplo, la variable que nosotros podemos controlar localmente. El país está sembrado por completo. Claro, el cultivo, ese proceso productivo hoy es un poco más caro porque ha subido los abonos, pero estamos tratando de que no haya desabastecimiento. Al contrario, lo que se está viendo en los medios de comunicación y la oposición no está criticando es que muchos agricultores están perdiendo los productos porque tienen una sobreoferta. Situación que también la estamos enfrentando con programas específicos a través del INESPRE. Entonces, eso sabemos que ocurre, va a ocurrir, siempre va a haber un cierto grado de especulación, pero nuestra responsabilidad como servidor público es tratar de evitar de que eso ocurra. ¿Cómo no? Y no se descarta, por ejemplo, en productos, el tema de la importación, productos que pueda haber Sí, escasez. lo que pasa es que realmente aquí la importación está abierta, pero todos los productos están caros en toda parte del mundo. No es aquí, no se logra ningún impacto. ¿Qué impacto se lograría? Dañar al productor local. Y para mí es más importante preservar un productor agrícola que favorecer a un importador, porque ese productor agrícola genera empleo, genera riqueza local. El importador no. El importador solamente tiene 2 empleados, trae y maneja la logística. Es así, Y aunque sí es para favorecer a la población en sentido si general, fuera con ese el los caso, precios, valdría la pena cierto equilibrio, porque hay que equilibrar. correcto, si fuera el caso, y se ha estudiado, inclusive el presidente Abinader lo anunció, pero cuando tú entras y analizas caso por caso, tú te das cuenta que la especulación a nivel internacional es rampante. Y nosotros hemos manejado eso porque tampoco hemos tenido una explosión inflacionaria. Nosotros tenemos una inflación acumulada alta para nuestros estándares, pero si tú la comparas con otros países, nosotros estamos por debajo del promedio de Latinoamérica. ¿Cómo no? El tema también es un caso de ingresos y de capacidad adquisitiva. Correcto, que aquí es bajo. Aquí es bajo, nosotros tenemos una gran deuda histórica que de acuerdo a nuestro programa de gobierno ya debimos haberlo estado enfrentando, pero estamos enfrentando la crisis de la pandemia. Esos son de los programas que han sufrido cierto desfase, porque muchos de ellos, por ejemplo, el 911 que yo te dije que íbamos a tener listo antes de diciembre en la frontera, en nuestro programa de gobierno estaba diseñado para que fuera en junio, hubo que posponer los 5 meses, pero no por culpa de nosotros, sino que estamos comprando 300 ambulancias y no hay ambulancia en el mundo disponible para comprarse. Entonces, ni flete para traerla, es una escasez de servicios, de transporte, de servicios logísticos y también de bienes. Pero hemos ido cumpliendo y eso es lo importante. Existe el interés, la vocación y la conciencia clara de que si este país quiere en los próximos años tener estabilidad política y social,
necesita resolver de verdad los problemas básicos que han venido afectando el país desde hace muchos años. Y uno de ellos, que estamos enfrentando con mucha responsabilidad, es el problema eléctrico. Y hago mucho énfasis en eso, porque la mitad del déficit fiscal de este país acumulado se debe al subsidio eléctrico. Hemos cogido dinero prestado para mal quemarlo en la industria eléctrica. Porque digo mal quemarlo porque tampoco le hemos brindado al país un servicio eficiente y de calidad. No, caro y malo. Caro y malo. ¿Cómo no? Mire, a propósito del tema eléctrico y engancho ahí con la parte de la corrupción, ha estado un movimiento bastante amplio, bueno, ya de parte de funcionarios de ustedes sometido y apresado, en el caso de la Lotería Nacional, pero bueno, en el sector eléctrico, en el cual pues se nota que en el desarrollo y la expansión usted tiene algún tipo de responsabilidad como funcionario, ¿verdad? Pero mientras tanto ya el gobierno y a través del Consejo de Gerencia de Administración de Edenorte, Edesur, Edeste, pues hizo primer sometimiento formal que hace el gobierno que no sea de parte del Ministerio Público. ¿Usted conoce quizás la gravedad, la profundidad de eso o qué usted sabe de ese expediente que se sometió? Yo no conozco el expediente ni los detalles, pero sí conozco muy bien los programas que se están haciendo en el sector eléctrico para mejorarlo de forma definitiva. Se están creando la capacidad de generación suficiente para que dentro de 4 años esté toda la demanda satisfecha de forma adecuada y a bajo costo. ¿Cómo se está haciendo? Con la instalación de 850 megas de generación a gas natural. Se está mejorando la red de distribución a nivel nacional. Se está mejorando la red de transmisión a nivel nacional con una inversión dentro de un esquema de alianza público-privada de alrededor de 900 millones de dólares de inversión. Y también se está ampliando la la capacidad instalada de energías renovables y se está trabajando en mejorar la eficiencia de las distribuidoras. Con eso solamente el Estado pudiera tener ahorro de entre 800 y 1.000 millones de dólares al año, ahorros que se podrán destinar para hospitales, escuelas, infraestructura y mejorar la calidad de vida del dominicano. Y las compras y los proveedores y todo eso, porque bueno, todo eso podría estar bien y que se hagan, pero ¿no habrá algún desvío por ahí? Estamos tratando de que no lo haya. Y recientemente vi en la televisión al administrador al director ejecutivo de las EDES, Sí, sí. el doctor Astacio. El presidente de los consejos unificados. Sí, el director ejecutivo del Consejo Unificado, porque Sí, el presidente es el ministro sí, de Energía. El director, sí. Mostrando en una sola compra de 175.000 medidores, ahorro de 19 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que son 19 millones de dólares? Son muchas vacunas, son muchos servicios que se le pueden dar al pueblo dominicano en una sola operación de compra. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a poder hacer las transformaciones en el sector eléctrico y que el dominicano por fin vea resuelto un problema que desde que yo nací existe. ¿Cómo no? Mire, muy difícil que está entonces el tema del pacto fiscal. Habrá pacto fiscal para el año que viene. Hablo del tema del consenso porque ahora hay cierta crispación política. Eso debe ir al Consejo Económico y Social. ¿En qué está eso? Eso va dentro de la coyuntura política, económica y social que estamos viviendo, va bien. Te digo el escenario en que estamos para que tú entiendas que no es normal lo que está pasando. Pero nosotros estamos programándonos para que el pacto fiscal inicie
en enero del año que viene o a principios de año. Todo depende de cómo esté la coyuntura. ¿Inicie la discusión o No, entre en no. vigencia ya el pacto aprobado? Y entre en vigencia en los primeros meses del año que viene. Y vamos a empezar a discutir ahora. Y ya se han empezado contactos dentro del Consejo Económico y Social, que es donde debe empezar la discusión de ese tema. ¿Cómo aprobamos en el Consejo Económico y Social el pacto eléctrico, que debió haberse firmado hace mucho tiempo? Y no solo eso que lo firmamos, que ya se están implementando muchas de las cosas que establecía el pacto y que eran los elementos que realmente influyeron para que no se firmara la vez anterior. Hay algo muy importante, muy significativo para todos. Ya no hay instituciones oficiales no cortables. Okay. Ya todo el mundo tiene que pagar su energía eléctrica. Ya usted va a ver que esas instituciones del Estado que amanecían con todos los aires prendidos y las luces prendidas, eso no va a ocurrir, porque ellos van a tener que pagar de su presupuesto el consumo eléctrico, que eso no pasaba. Y te menciono eso, pero hay muchas otras medidas que se están implementando y que están contenidas en el pacto eléctrico. El pacto fiscal, que fue la pregunta, no lo voy a correr a la pregunta tuya. Sí, porque a septiembre, a octubre, a más tardar debe ser sometido el presupuesto y se supone que si está previsto para el año que viene hay que contemplarlo. Hay que contemplarlo. O sea que antes de octubre se podría tener un acuerdo del pacto fiscal. Tendríamos ya indicadores definidos que nos permitan incluir la partida en el presupuesto. Ese es el propósito. Claro, si la situación de la pandemia se agrava o si el combustible llega a $100, que son factores exógenos que no controlamos, ya el escenario es diferente. Pero nosotros ya estamos interactuando con muchos sectores que van a ser protagonistas de ese proceso, como lo fueron del pacto eléctrico. Y no le teme con respecto al pacto fiscal, no le teme, no le ha puesto atención a Colombia. Lo que pasa es que son realidades diferentes. La República Dominicana vive realidades totalmente diferentes a Colombia y además nosotros hemos aprendido de la experiencia de Latinoamérica, no solamente de Colombia, o sea, experiencias recientes, y vamos a hacerlo con los ajustes que las circunstancias imponen para que no ocurra una situación de este tipo. ¿Cómo no? Finalmente, ¿habrá presupuesto complementario este año? Sí, habrá presupuesto complementario. ¿Cuándo podría ser? Eso se tendría que estar definido antes de julio. ¿Cómo no? Porque recuérdese que hay que presentarlo. Eso va a estar listo para esa fecha. ¿Cómo no? Lo estamos trabajando. Y se supone que con algunas platicas adicionales, porque habían cosas que no estaban previstas y la economía se ha comportado más cómoda, digo yo. Oh, pero claro, yo te puedo decir una. Nosotros hemos gastado $500 millones en vacunas. Por eso somos uno de los países del mundo que en términos relativos ha vacunado mayor cantidad de su población. Por eso tenemos el nivel de mortalidad tan bajo y por eso el turismo está regresando, porque confía en un país que en pocos días tendrá el 60 o el 70% de su población vacunada. Y eso es una partida presupuestaria. Esa es una sola, $500 millones, que no había sido contemplada. Ya. Y así hay muchas otras. Esos subsidios que yo le hablé a usted para garantizarle el pan a 5 pesos a la población. ¿Cómo no? Todo eso se tendrá que reorganizar en ese presupuesto complementario. Así será. ¿Cómo no? Le agradezco mucho, ministro, y espero que venga pronto aquí. Le ofrecimos café y usted dijo que no quería, entonces... Pero el agua me la tomé. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.